Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos como siempre a una nueva entrega de su programa Cara a Cara por TV Venezuela. Ustedes saben que el próximo 4 de noviembre se realizará aquí en este país, en Estados Unidos, las llamadas elecciones de medio mandato o midterm elections. Eso va a ser, como les dije, el 4 de noviembre y la idea de estos comicios es renovar un tercio de la Cámara de Senadores, una parte también de la Cámara de Representantes, más de 2/3 aproximadamente de los gobernadores estatales, y numerosos responsables locales. Por eso que en algunas ciudades también tenemos ciertas curules de concejales que se estarían renovando o estarían postulando otros candidatos. Según la tradición, estas elecciones de medio mandato sirven para hacer un test o una evaluación de cómo está el gobierno visto por los ciudadanos en esta oportunidad. No son las presidenciales, pero por supuesto que esto marca la importancia y el camino que va a tener el gobierno en los próximos años, los últimos 2 años del mandato. En este caso, por ejemplo, en el Congreso, los demócratas tienen la mayoría en la Cámara Alta, como ustedes saben, o la Cámara del Senado, que está presidida por Joseph Biden, que es un senador demócrata, y la minoría la tienen en la Cámara Baja o la Cámara de Representantes, que está en este momento presidida por John Boehner. Esto es quien es del Partido Republicano. Lo cierto es que dependiendo de estas elecciones del próximo 4 de noviembre, el presidente Obama va a tener o un buen camino o un no tan buen camino o tan agradable en estos últimos años de su mandato. El voto latino, ustedes saben que una de las leyes más discutidas, y es por eso que hice hincapié en la formación del Congreso de la República aquí en Estados Unidos, es porque una de las leyes más discutidas y de hecho promesa del actual presidente Obama es la ley de la reforma migratoria. Esa ley ya quedó engavetada nuevamente hasta el año 2015. Pero se supone que el Partido Demócrata está tratando de unir sus fuerzas para poder llevar a cabo la discusión de esta tan importante ley. ¿Y qué pasa? El voto hispano, el voto latino es sumamente crucial en estas elecciones, así como lo fue, por ejemplo, para que ganara la reelección Obama. Lo cierto es que en esta oportunidad, para hablar de reforma migratoria, para hablar de la importancia del voto latino, han surgido varios grupos de hispanos que no solamente son conformados por personas que se ven directamente afectadas por una posible reforma migratoria, sino también personas que están intentando promover la participación de la comunidad hispana en este país, donde quiera que se encuentre. Uno de estos grupos es TN Tweeters. TN Tweeters ha sido un grupo virtual de redes sociales que ya llevan muchos seguidores y que tratan de promover la participación de los hispanos en este tipo de eventos de decisión pública que afectan a toda la sociedad. Vamos a hacer contacto con Claudia Longo. Claudia Longo es integrante de esta agrupación. Ella se encuentra en Ohio y queríamos saber un poco cuáles son las opciones que tienen en este momento para promover el voto latino en las próximas elecciones del 4 de noviembre. Hola Claudia, gracias por estar con nosotros aquí en Cara a Cara por TV Venezuela. Como ustedes bien saben, TV Venezuela está de la mano no solamente de los acontecimientos en Venezuela, sino también todo lo que afecta a los hispanos que habitan en este país. Quería conocer un poquito cuál es la iniciativa que ustedes promueven a través de TN Tweeters y qué te lleva a ti a formar parte de este grupo. Bueno, la idea no surgió como TN Tweeters. En realidad, personalmente, empecé a interesarme en la política y en cómo funciona el sistema político en Estados Unidos después que se pasó el bill, el S-744 en el Senado, la propuesta de reforma inmigratoria. Ahí empecé a interesarme, ver cómo era el proceso, qué es lo que se podía hacer desde mi lugar como ciudadana común,
para impulsar que el Congreso avanzara con ese proyecto. Empecé a mirar en Twitter y en Facebook, en las redes sociales, y vi que existía mucha gente de la comunidad hispana que utilizaba esos medios, sobre todo gente joven entre los 18 y 35, 40 años, utilizan mucho los medios sociales para informarse, para comunicarse. Entonces me pareció interesante una forma de llegar con el mensaje directo al Congreso, como si fuera una carta en un buzón. Uno manda un tweet y eso llega directamente al congresista o a sus asistentes. Empecé a ver que habían otras personas que tenían un poquito la misma idea. Nos empezamos a juntar virtualmente y a organizarnos para que fuera un poquito más llamativo el mensaje, hacerlo cada vez mejor, más efectivo, porque fuimos aprendiendo, no sabíamos cómo hacerlo. Fuimos aprendiendo también a quiénes teníamos que hacerle llegar ese mensaje dentro del Congreso. Así que empezamos mandándole mensajes a los 235 republicanos en la Cámara Baja, que bueno, eran ellos un poco los que, en las manos de ellos eran quienes estaba que se aprobara este proyecto. Así lo hicimos, empezamos cada vez a hacer más tweets dirigidos a más personas, no solamente al Congreso, sino también a otras organizaciones pro-immigration para que apoyaran lo que hacíamos desde las redes sociales y a su vez nosotros apoyarlos a ellos en los proyectos que tuvieran, digamos, en la calle o marchas o lo que tuvieran planeado hacer. No encontramos mucho apoyo desde ese lado, lamentablemente, porque siempre creímos que, bueno, la unión iba a ser un poco la fuerza que nos iba a dar esa tan ansiada reforma. Igual seguimos adelante tratando de llamar la atención dentro del mundo de Twitter con los seguidores cada vez más, porque es como una bola de nieve, ¿no? Uno va pasando el mensaje y se va enganchando gente. Y así, bueno, lo fuimos haciendo durante más de un año y nos fuimos dando cuenta también de que nos teníamos que involucrar de todas formas con el tema del voto. Nos damos cuenta de que los latinos no estamos representados en el Congreso, lamentablemente, y es, bueno, parte culpa nuestra, ¿no? Por no participar cívicamente, que es fundamental, donde no hay una participación cívica, entonces es imposible tener una representación en el Congreso o en el gobierno, y eso es lo que nos está faltando. Entonces aprendimos que teníamos que ir por ese lado, que la reforma no iba a salir, porque lamentablemente los republicanos, que eran quienes estaban estancando la ley y no trayendo la votación, estaban respondiendo a su electorado, y su electorado no quiere una reforma. Entonces, pensamos que la mejor manera es, bueno, traer esa representación a Washington. ¿Cómo lo hacemos? Votando. Es la única manera que vemos nosotros que eso se puede llegar a dar. Es muy difícil, los números no son muy buenos. Hoy en día sabemos que un 40% de los latinos habilitados a votar no lo hacen. Alrededor de un 8-9% de residentes legales no se hacen ciudadanos. Entonces estamos hablando de mucha cantidad de gente que no está siendo escuchada. Y bueno, creemos que por eso es que no estamos teniendo respuestas en Washington, no solamente con inmigración, sino con un montón de otros aspectos de la vida cotidiana que la gente necesita respuestas, ¿no?
Claudia, entiendo que tú como hispana que eres, como argentina, te sientas motivada a participar y hacer que los hispanos en general participen en este tipo de eventos que son tan cruciales porque se toman decisiones importantes para toda la sociedad, indistintamente del país de donde provengas. Quería saber si ustedes manejan en TN Twitter algún número específico de hispanos indocumentados que pudieran verse beneficiados con esta posible reforma migratoria que en este momento está siendo parada prácticamente por los republicanos. En realidad las motivaciones de los republicanos son medio difíciles de entender, ¿no? Porque, bueno, se ha comprobado que no solamente afectaría a la comunidad indocumentada o a la comunidad latina, sino que también afectaría al país en una forma muy positiva, trayendo una mejora económica a largo plazo. Obviamente, esos son cambios que se van a ver con muchos años. El número que se manejaba en su momento que podría afectar, hoy en día se dice que hay alrededor de 12 millones de indocumentados, y el número que podría beneficiar la ley que aprobó el Senado sería alrededor de unos 8, 9 millones. Obviamente, no sé si la gente sabe, esa ley tiene un montón, es muy grande la ley, abarca un montón de partes de la ley de inmigración que hoy en día se supone es obsoleta. No es solamente legalizar personas, sino además es abrir nuevas visas de trabajo, sobre todo para las personas que vienen a trabajar, que se llaman low skilled workers, son trabajadores que no tienen un estudio avanzado o no pueden venir por otras vías, y estamos hablando de la gente que viene a trabajar, que más necesita este país, ¿no? La mano de obra más que más se precisa. Entonces, no solamente es las visas, las legalizaciones, las visas. Bueno, se habla de reforzar la frontera, que eso era uno de los puntos por los cuales los republicanos pelearon muchísimo, era algo que ellos ponían como condición fundamental para poder aprobar una ley. Una frontera que, bueno, muchos dicen que ya está suficientemente reforzada, pero bueno, era una de las condiciones, y bueno, los demócratas accedieron a incluir esa enmienda en la ley, porque bueno, todo es negociación, ¿no? No se puede tener una ley perfecta. Y eso es algo que también mucha gente ha criticado, que es una ley que tiene puntos que por ahí no son tan buenos. Por ejemplo, la espera. Se habla de unos entre 10 y 13 años para hacerse ciudadano una vez que uno empieza el trámite, y bueno, algunos piensan que es un poco excesivo el tiempo, pero bueno, volvemos a lo mismo, hay gente que no quiere ni siquiera que se hagan ciudadanos esos ciudadanos. Entonces digo, hay que tratar de siempre negociar y tratar de obtener lo mejor de la ley. Claudia, tengo que hacer una pequeña pausa aquí en Cara a Cara, pero no te retires, sobre todo porque quiero conversar contigo al regreso de estos comerciales, de este punto que mencionaste, que es de los hispanos que insisten en no hacerse ciudadanos o en no adaptarse y acoplarse, integrarse a esta sociedad, que al fin del día el resultado es el mismo. Si no te haces ciudadano, son votos hispanos que se están perdiendo de poder decidir y elegir los destinos de este país. Así que no se vayan, al regreso mucho más. Y bien amigos, seguimos aquí en Cara a Cara por TV Venezuela. Estamos conectados vía Skype con una integrante de la agrupación virtual TN Tweeters. Ella se llama Claudia Longo, se encuentra en
Ohio. Estamos conectados, como dije anteriormente, vía Skype con ella para conversar sobre la importancia del voto hispano en estas próximas elecciones del 4 de noviembre. Claudia, tú nos hablabas de la importancia de la comunidad hispana y que hay muchos hispanos que por una razón u otra deciden no hacerse ciudadanos y que eso, lejos de cumplir solamente con un formalismo, está restándoles la oportunidad, ellos mismos, mejor dicho, se están restando la oportunidad de participar en la toma de decisiones importantes para todo el país. ¿Tú qué piensas de esto? Quería aclarar también eso, el tema de hacerse ciudadano. Creemos que es muy, muy, muy importante que se pueda llegar a obtener una ley. Por eso la ley se llama comprensiva e integral, porque es una ley que abarca la posibilidad de hacerse ciudadano. Creemos que si no fuera así, sería como crear ciudadanos de segunda clase, serían ciudadanos que nunca llegarían a obtener todos los derechos que tiene un ciudadano americano. Y bueno, eso podría llegar a perjudicar generaciones enteras de personas que se verían afectadas por un trato de segunda clase. Entonces, creo que es fundamental que la ley abarque ciudadanía para poder tener todos los derechos. Obviamente no va a ser una ciudadanía que se la van a poder dar a cualquiera, van a tener que pasar por muchos procesos, ¿verdad?, de aprobación. Así que, bueno, creo que no es una ley 100% buena, pero es lo mejor que podríamos obtener dadas las circunstancias. Así que bueno, sería buenísimo si se pudiera traer a votación y bueno, y poder de una vez tener esa tan ansiada reforma. Claudia, ¿cuál es para ti la importancia de estas elecciones de medio mandato o midterm elections y cuál es el papel que los hispanos estaríamos jugando en estas elecciones del próximo 4 de noviembre? Bueno, es fundamental. La gente tiende, no solamente el hispano, el ciudadano en general, tiende a no votar en las elecciones de medio término. Las elecciones de medio término es cuando se eligen a los representantes en el Congreso y es fundamental tener esa real representación, ¿no? Porque obviamente todos queremos tener un buen presidente o un presidente que nos gusta o un presidente que va a pelear por las cosas que nosotros queremos que pelee, pero si ese presidente no tiene un apoyo dentro de las cámaras legislativas, es imposible que ese presidente pueda gobernar. Ya no se trata ni siquiera de republicano o demócrata, se trata de que un gobierno tiene que tener un balance y ese balance hoy en día no se ve porque están demasiado tirados a los extremos los representantes en Washington. Entonces, en general, es fundamental que el ciudadano salga a votar. Necesita tener esa voz en el Congreso. Si él no tiene esa voz en el Congreso, entonces esos representantes van a escuchar solamente a quienes los pusieron ahí, que bueno, es como funciona. Lamentablemente, es política, los políticos quieren votos y los que les den los votos son los que tienen el poder. Votar es poder. Entonces, creo que la gente no está usando ese poder. Hay mucha gente que cree que, bueno, que la marcha y que la protesta, y yo estoy de acuerdo, hay un montón de cosas que estoy de acuerdo que deberían ser a través de levantarse y decir esto no estoy de acuerdo que suceda, quiero cambiarlo. Pero creo que también tenemos que mirar hacia atrás y decir, bueno, pero ¿qué hemos hecho cívicamente para que esos cambios vengan? Y creo que los latinos han sido de los que han hecho menos al respecto. Latinos tienen que votar en noviembre, porque no solamente por inmigración, sino por un montón de cosas que nos afectan día a día, que todos queremos cambiar y que no sabemos cómo, y creo que es en las urnas donde debemos demostrar nuestra desconformidad con las cosas que nos afectan día a día y que no nos dejan avanzar. Desde, no sé, el salario mínimo, educación, la salud.
todos los temas que nos afectan tienen que ser en las urnas, en donde nosotros nos expresemos y digamos, esto no lo quiero más y esto sí quiero que se pueda cambiar. Así que, bueno, pero creo que ojalá los latinos se levanten y salgan a votar en noviembre. Coincido plenamente contigo, Claudia, en esto de la importancia del derecho al voto y la falta de interés en algunos ciudadanos hispanos. Esto quizás nos venga por una cultura en la cual ya la institución del voto no es una institución creíble, confiable en nuestros países, y lo hablo sobre todo por Venezuela, que ha estado bastante pisoteada esta figura del voto y la elección popular. De todas maneras, eso no indica que no debas participar en esta oportunidad que te está brindando este país. Quería preguntarte, ¿qué deben hacer los ciudadanos que están registrados ya formalmente para votar? ¿Dónde pueden encontrar más información sobre esto? Cada uno debería chequear en su estado, en el Board of Elections o en la página oficial de las secretarías de estado, de cada estado. Ahí también hay información, hay mucha información en internet que la gente debería utilizar o organizaciones. Hay muchas organizaciones también que están ayudando a registrar votantes. También hay que tener en cuenta que cada estado tiene sus leyes diferentes para votar, lo cual lo hace además más complicado para entender y para llevar a cabo. Algunos estados tienen lo que se llama votación temprana, entonces no es necesario votar el día de la elección, se puede votar durante ese periodo de votación temprana, se puede hacer por correo en algunos estados, no en todos, se puede hacer online. Y bueno, siempre que haya una duda se puede acceder al internet a buscar en información sobre las fechas límites para no estar hasta último momento con esa incertidumbre de qué hacer o cómo hacerlo. Invitemos a nuestros amigos, a nuestra comunidad. Si sos indocumentado, igual podés ayudar invitando a tus amigos y ayudando a llevar gente a votar ese día también. Residentes legales ya no lo pueden hacer, pero lo ideal es que se hagan ciudadanos para poder ejercer ese derecho que se le ha otorgado, ¿no? Que es tan fundamental. Claudia, tengo que hacer una pequeña pausa aquí en Cara a Cara, pero al regreso quiero conversar contigo un poco sobre el tratamiento que se le da a los hispanos, sobre todo en la región donde tú vives. Aquí quizás en el sur de la Florida estamos más acostumbrados a tener hispanos por doquier, pero no quizás allí en Ohio donde tú vives. Eso quiero que me lo cuentes al regreso de comerciales. Amigos, no se vayan, al regreso mucho más. Continuamos, amigos, aquí en Cara a Cara por TV Venezuela. Quería rápidamente recordarles nuestras redes sociales, que las tienen allí en pantalla, y recordarles que nuestra señal está disponible en todo el territorio de Estados Unidos gracias a los servicios de las principales compañías de cable y satélite aquí en Estados Unidos, como son Comcast, DirecTV, Time Warner, Advanced Cable Communication y Bright House. Pero si usted no está en cualquier parte de Estados Unidos, también estamos presentes fuera de este territorio, gracias a www.tvvenezuela.tv. Allí puede encontrar toda nuestra programación en vivo a partir de las 5 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, con programas como Análisis, con Julio César Camacho, Cara a Cara, con esta servidora, Noticias TV Venezuela con Gabriela Peroso, el show de George Harris, con Gladys Rodríguez, que es esta periodista venezolana, que también nos trae sus entrevistas los lunes, miércoles y viernes, el Toque de Diana, que se estrena todos los lunes, miércoles y viernes en nuestro programa de Análisis, Noticias TV Venezuela con Gabriela Peroso, Bien Impreso con Pedro Luis Flores, Aventura Acuática con Víctor Díaz y también el béisbol venezolano los fines de semana junto con Meridiano Televisión. Todo esto, sí señor, y mucho más aquí en TV Venezuela. Seguimos en Cara
cara a cara conversando con Claudia Longo. Claudia Longo, ella es integrante de TN Twitter, es un grupo de redes sociales que se ha formado a raíz de una preocupación auténtica de ciudadanos hispanos que hacen vida en este país, en todo el territorio de Estados Unidos, para promover y fomentar la participación del voto hispano y de los hispanos en general en los eventos que se hacen en esta toma de decisiones. Estamos hablando, por ejemplo, de este caso de las próximas elecciones del 4 de noviembre, que son las midterm elections o elecciones de medio mandato. Claudia, antes de la pausa comercial yo te hacía referencia a algunas protestas que se han generado pro y contra inmigrantes en este país. Hemos visto con tristeza cómo algunas personas se refieren a nosotros los hispanos como personas enfermas, indocumentadas o personas que estaríamos dañando a la sociedad americana cuando es totalmente lo contrario. Venimos a trabajar, venimos a poner todo el mejor esfuerzo y a hacer fructífera esta sociedad, así como quizás no tuvieron muchos la oportunidad en los respectivos países de donde venimos. Hemos visto estas imágenes, algunas muy crueles, algunas no tanto, en varios estados de este país. Por mencionar algunos, California, Alabama, Texas, son algunos de los estados donde se han visto imágenes bastante fuertes. ¿Cómo es la situación, por ejemplo, en donde tú vives, en Ohio? Ohio no escapa, lamentablemente, bueno, ese rechazo que existe también por lo desconocido, porque creo que es eso nada más, es un rechazo a lo desconocido, es también mala información. Se habla del indocumentado sin saber siquiera quiénes son y qué es lo que hacen y cómo lucen, ni siquiera una cara se les ve. Entonces, existe, sí. Ohio es uno de esos estados. Es un estado rojo donde hay la Cámara y el Senado del estado son republicanos, el gobernador es republicano y sí, lamentablemente, salvo en las zonas más urbanas, el resto del estado es bastante conservador en ese sentido. Por suerte no se han visto demasiadas manifestaciones tan violentas como ese tipo de las que tú mencionas, pero sí leí hace unos días que en un lugar llamado Dayton, Ohio, que el mayor de esa ciudad la declaró immigrant friendly. Entonces él aboga para que la gente se anime a mudarse, indocumentados, inmigrantes, cualquiera es bienvenido. Y el pobre, bueno, recibió bastantes críticas por eso, manifestaciones también afuera de su casa. Entonces sí, existe ese tipo de gente, pero yo creo que es la minoría, por suerte. Y creo en la solidaridad, en la buena voluntad de la gente del americano. Lamentablemente a veces es por falta de información. Y lo que a mí me motivó a involucrarme es eso, es decir, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar? Creo que todos tenemos una responsabilidad si queremos que las cosas cambien, no quedarme sentada lamentándome o quejándome de la mala suerte o de por qué las cosas no son como yo quiero, no lo iba a lograr nunca. Me encantaría poder hacer más. No tengo mucho tiempo, trabajo mucho, tengo una familia. Entonces, bueno, encontré en las redes sociales una manera de expresar y de informar y ayudar a otros desde este lugar. Y bueno, y creo que hay varios lugares desde donde se pueden hacer las cosas, no es uno solo el válido. Entonces, bueno, por mi familia, por mi comunidad, varias razones, ¿no? Porque es lo justo, porque me encanta la política, me encantaría poder hacer más. Claudia, yo realmente creo que haces bastante, al igual que todos los que conforman el grupo de TN Tweeters. Los felicito por eso. Quería preguntarte, ¿crees que en alguna oportunidad se pueda llegar a una conciliación para tener límites y una vida saludablemente conciliadora, agradable en este país? No es fácil, pero creo que no es imposible si miramos movimientos
civiles, donde fueron la comunidad afroamericana años y años y años peleando por sus derechos y por tener su dignidad, y lo lograron. Digo, todavía falta bastante, pero bueno, han logrado tener su lugar en la sociedad. Y yo creo que la comunidad latina le va a pasar lo mismo. Lo que pasa es que hay gente que se desespera y cree que las soluciones tienen que ser inmediatas, y ningún movimiento que yo conozca en la historia se ha logrado resultados de un año para el otro, de un gobierno al otro. Lleva muchísimo tiempo y mucha participación. Yo creo en la participación más que en el dinero. Ese es otro tema, ¿no? Hay mucho dinero metido en las campañas políticas, y que hacen que también las opiniones vayan para el lado de donde está el dinero, porque es lo que la gente más consume. Publicidades en televisión, programas. Pero yo creo en los movimientos de la gente. Vengo de un país en donde tuvimos muchos años de dictadura, y han sido los movimientos del populares los que han ayudado a que esas dictaduras terminen, han peleado por el voto también. Entonces crecí así, y bueno, siempre lo he llevado en la sangre. Creo que la política forma parte de mi vida, como la de cualquiera, ¿no? Ese creo que también es un error que la gente comete, creer que la política es algo lejano, algo que es lejos allá en Washington o la Casa Blanca. Pero la política somos nosotros, somos el diario vivir, es ir a la tienda a comprar las cosas y que aumenten los precios, o quedarse sin trabajo, o no tener seguro de salud. La política es todos los días, y creo que cuando la gente empiece a entender eso, se debería empezar a involucrar más por esos cambios, porque esos cambios los van a afectar todos los días, y está en ellos. El poder está en nosotros. Definitivamente el poder no está en Washington, lo tenemos nosotros. Pero bueno, va a llevar tiempo, pero tengo fe que va a ser así. Ojalá las nuevas generaciones también empiecen a involucrarse más. Claudia, tengo entendido que tú vives en este país hace ya 12 años, o sea que me imagino que ha sido bastante los cambios que tú has podido notar, no solamente en la política, sino en el desarrollo de la comunidad hispana en Estados Unidos. Sí, sí, realmente por eso estoy, digo, esperanzada, ¿no? Creo que ya inclusive desde las últimas elecciones a hoy, donde la comunidad latina salió a votar en números históricos, nunca había sucedido antes. eh, Creo que es muy bueno que la gente empiece a despertar, y sí, han habido cambios, han habido mejoras. Ya la gente no se calla tanto como antes. La gente se empieza a empezar ven que otros lo hacen, y por eso, bueno, por ahí se sienten un poquito más relajados de que está bien hacerlo, está bien levantar la voz, está bien protestar. Pero bueno, falta mucho, porque ese 40% es mucha cantidad. Un 40% de latinos que no voten, eso a mí me duele. Me duele, porque imagínate la diferencia que podrían hacer en una elección. Sería, y de esa manera además, ¿cómo nos prestarían atención? Dirían, ok, ¿qué es lo que necesita la comunidad latina? Vayamos a prestarles atención, porque si no nos van a sacar nuestro lugar en Washington, no nos van a votar. Es así de simple, votar es poder. Es así, coincido contigo, votar es poder, y muchas veces los ciudadanos hispanos no valoramos, no apreciamos esta oportunidad, este voto, este derecho que tenemos para democracias saludables y eficientes, que es lo que necesitamos en Latinoamérica y por supuesto también en este país. Debo hacer una pequeña pausa comercial, pero al regreso tenemos más de esta conversación con Claudia Longo. Ella es integrante de la agrupación TN Tweeters. Ya para tu mensaje final, Claudia, con respecto a estas próximas elecciones del 4 de noviembre. No se vaya.
A la hora de decorar, amoblar, darle color y vida a cualquier espacio en su casa u oficina, le invito a que piense en Caligaris Miami Store. Caligaris es una tienda que le ofrece lo mejor del diseño y la elaboración italiana en sillas, mesas, sofás, juegos de cuarto, de comedor, accesorios y mucho más. Por 90 años, Caligaris ha sido excelencia en la elaboración de piezas para su hogar. Caligaris ahora está aquí también en Miami, donde tienen la oportunidad ustedes de acudir para disfrutar de lo mejor en asesoría de muebles y decoración. Caligaris Miami Store. Y bien amigos, ya estamos en la parte final de esta entrega de su programa Cara a Cara conversando con Claudia Longo. Pero antes de continuar en esta conversación, yo quería darles algunos datos de interés para que ustedes lo puedan digerir y reflexionar si es que usted es una de esas personas que piensa que el voto es innecesario en este país. Los hispanos aumentaron su presencia en Estados Unidos en un 45% en la última década y nos convertimos en la primera minoría del país en el año 2012. Para que tengan una idea de cómo estamos distribuidos aquí en Estados Unidos, voy a compartir con ustedes un cuadro que lo van a tener allí en pantalla. En ese mapa de Estados Unidos, ustedes pueden ver en color verde más oscuro, que son los estados con mayor presencia de comunidad hispana, y en otros estados un poco de verde más claro, donde tenemos menos presencia. Pero, por ejemplo, pueden notar que lleva la batuta Nuevo México con un 46.3%, seguido de Texas y California, ambos con un 37.6%. Otros estados importantes de presencia de hispanos es Florida, Arizona, Colorado, Nevada, con porcentajes entre 20 y 30%. Oregon, Washington, Idaho, Utah, Kansas, Illinois, Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut tienen una población hispana entre el 11 y 20%. Y el resto de los estados ya tienen un porcentaje mucho menor, que estamos hablando entre 1 y 10%. Quise comentar esto antes de seguir conversando con Claudia Longo para remarcar la importancia que tenemos nosotros los hispanos en este país y que es bueno que lo veamos, quizás en este dibujo, en este mapa sea mucho más fácil de digerir, porque estamos por todas partes y cada día crece mucho más la comunidad hispana en Estados Unidos y también en otros países del mundo. Quería conocer, Claudia, ¿cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu mensaje final para la comunidad hispana que habita aquí en Estados Unidos, teniendo en cuenta dos tipos o hispanos de dos tipos? Estas personas que son muy participativas, que están totalmente activas en cualquier evento, en cualquier promoción, tratando de fomentar el valor hispano en este país, conservando, por supuesto, y respetando cuáles son las costumbres y las leyes de este país que nos ha abierto las puertas como Estados Unidos, y aquellas personas que realmente no se preocupan, no quieren estar, no participan, ni siquiera se preocupan o tienen interés en hablar inglés, algo que es básico. Podríamos decir, para los pasivos y para los activos, ¿cuál es tu mensaje? Bueno, los activos que sigan, que contagien con su energía y con sus ganas, que informen. Para mí la información es fundamental, porque un pueblo informado es un pueblo que puede pelear por sus derechos y un pueblo que sabe lo que está pasando está alerta, ¿no? Y puede reaccionar a tiempo para cambiar algo que está mal. Entonces, el que esté ya involucrado, que siga adelante, que siga tratando de contagiar a su comunidad, a su familia. Yo sé que a veces no es fácil, porque pasa que inclusive dentro de una misma familia hay unos que no quieren involucrarse, que para qué, que no tiene sentido, que nadie nos va a prestar atención. Pero igual, hay que seguir, sobre todo con las nuevas generaciones, creo que hay que apostar también a eso, a la gente joven, entrarles por donde las cosas que les importan. Por ejemplo, si tenemos un hijo que va al college, tratar de hablar con él sobre los temas que pueden afectarlo como estudiantes, ya sean los student loans o qué harías cuando termines tu carrera para poder tener tu casa, los interest rates de los bancos. Digo,
depende de las necesidades de las personas o en qué momento de su vida estén, siempre hay algo que te va a afectar por la política. Y a los que estén más inactivos o que crean que no pueden hacer la diferencia, yo les diría que si ellos decidieron empezar una nueva vida en un país que no es ni siquiera el de ellos, con un idioma diferente, una cultura diferente, lo mínimo que le podés dar a ese país es participación, es no a la apatía, que te importe, porque muchos de nosotros venimos y tenemos nuestros hijos acá inclusive, y este es el país que le vamos a dejar a nuestros hijos. Entonces yo no podría jamás permitir que lo que le voy a dejar a mis hijos sea algo malo, una porquería. Entonces creo que sí, que es importante traer las costumbres, es importante traer la tradición para poder pasarla a las nuevas generaciones, pero es más importante aún adaptarse, es más importante aún el traer a la comunidad hacia nosotros. Hacer que el americano común nos conozca y sepa quiénes somos y que somos buena gente y trabajadores y que tenemos cosas muy buenas de nuestra cultura, abrirse, integrarse, aprender el idioma, por favor, es fundamental. Si no aprendemos el idioma de un país que nos está acogiendo, entonces algo mal estamos haciendo. En cualquier país que uno emigra, si uno viaja a Alemania, tiene que ir a aprender alemán. O sea, si viajas a la China, tenés que aprender chino. Es así. No quita que vayas a perder tu idioma o que no quieras o que no lo hables en tu casa para que tus hijos lo aprendan. Pero por respeto, digo, a mí me parece, además otra de las razones por las cuales el idioma es fundamental es la información. La información está en inglés prácticamente. Los medios hispanos no han hecho muy buen trabajo informando. Hay muy pocos programas políticos en televisión, hay muy poca información que se pueda encontrar en español. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, un pequeño esfuerzo por este país, por nuestros hijos y por nosotros mismos para mejorar, para ser mejores personas, mejores ciudadanos. Me encantaría que hubiera más educación cívica, quizá en las escuelas o, bueno, en general en las comunidades, ¿no? Eso es algo que por lo menos yo lo traigo prácticamente de nacimiento. Es algo que, no sé, creo que en Venezuela debe ser igual. Uno se sienta a tomar un café y hablar de política, la cena en la casa se habla de política, es política, 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 y acá eso no pasa, porque es bueno, es diferente, una idiosincrasia diferente. Pero bueno, lo podemos hacer nosotros, podemos traer esa costumbre, podemos implementar esa costumbre, porque no, si es una buena costumbre, la de participar cívicamente, para mí es fundamental. Para todos, ciertamente debería ser esto una tarea fundamental. Claudia, nos quedan muy pocos minutos, pero quería preguntarte cuáles son los servicios, cuáles son las actividades, cómo trabajan ustedes y qué promueven ustedes en TN Twitters. Contarles que el grupo de TN Twitters, donde nosotros trabajamos online y de alguna manera nos reunimos también, es online, forma parte de gente de todo el país. Creo que no existen muchos que estén en el mismo estado. Algunos, sobre todo en California, por ahí hay más de uno que viven también en el mismo estado, pero el resto estamos desperdigados por todo el país. No nos conocemos personalmente, pero hace un año que convivimos prácticamente durante 6 días de la semana, nos conectamos continuamente y estamos informándonos unos a los otros, pasándonos datos, ayudándonos a abrir cuentas de Twitter a los nuevos integrantes para saber cómo funciona, llamando a programas radiales, pasando la información. Es decir, hemos formado, es un grupo orgánico, nadie nos manda, nadie nos guía, lo que hemos aprendido lo aprendimos solos, entre nosotros.
somos autodidactas. Y es un grupo que forma parte muchas personas, no solo indocumentados, hay residentes legales y ciudadanos, hay gente que nos apoya desde afuera también, algunos personalidades de los medios. Bueno, realmente estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado en tan poquito tiempo, sin ayuda económica ninguna, porque además nunca en ningún momento esa fue nuestra intención. Lo nuestro es solamente para apoyar a la comunidad, que salga el mensaje adelante. Lo hacemos voluntariamente en horas de trabajo, amas de casa con sus niños, tratan de hacer sus tweets. Así que, bueno, nada, quería resaltar el trabajo de muchos de nosotros. Yo hoy estoy acá, bueno, porque soy una cara, pero soy una cara más, una voz más de este grupo de gente maravillosa que estoy muy orgullosa de haber conocido y que son casi de mi familia. Bien, muchísimas gracias a Claudia Longo, quien es representante, integrante de este movimiento TN Tweeters de redes sociales. Quería felicitarte a ti y felicitar a toda la comunidad virtual de TN Tweeters por motivar, por fomentar la participación en la comunidad hispana. Amigos, ya llegamos al final, pero antes de irme quería informarles sobre las fechas de cierre para inscribirse formalmente en el registro electoral aquí en Estados Unidos para las elecciones del próximo 4 de noviembre. Lamentablemente, si no lo hizo, ya prácticamente todos los estados cerraron su fecha límite para inscribirse en el registro. Si usted no lo hizo, es un dolor, es una pena. Esperemos que por lo menos tome conciencia y en una próxima elección sí decida participar. Hay algunos estados que todavía pueden o que esperan o que reciben una inscripción el mismo día de la elección, que es el 4 de noviembre. Quiero poner para ustedes el cuadro, el siguiente cuadro que tienen en pantalla pueden ver. Por ejemplo, el 4 de octubre ya cerró Mississippi y Carolina del Sur, el 5 de octubre Wyoming, pero pueden también hacerlo el mismo día si lo quieren hacer. El 6 de octubre, Washington, Montana, Michigan, Arizona, Texas, Arkansas, Ohio, Kentucky, Florida y Pensilvania ya cerraron sus inscripciones. El 7 de octubre cerró Illinois. El 10 de octubre, Idaho, Carolina del Norte, Nueva York. El 13 de octubre, Virginia. El 14 de octubre, Oregon, Nevada, Colorado, Kansas, Nueva Jersey. 15 de octubre, Massachusetts. 17 de octubre, Nebraska. 20 de octubre cerró Dakota del Sur, Iowa, California, Utah y Alabama. El 24 de octubre, es decir, hoy cerró Nebraska y no tiene una matrícula de votantes Dakota del Norte y acepta todavía el mismo día Maine. Los ciudadanos hispanos que están en Maine y que también están en Wyoming pueden hacerlo el mismo día. Pueden acercarse a lo que llaman las registradurías locales para poder ejercer su derecho al voto. Lo importante es que se informen y que llamen a sus respectivas sedes locales de elecciones para que puedan conocer todavía sobre este voto temprano. Por ejemplo, aquí en la Florida son 15 días antes de la fecha del 4 de noviembre. Estamos todavía en una fecha en la que las personas, si no quieren ir directamente a ejercer su derecho al voto el 4 de noviembre, pueden hacerlo en este lapso de 15 días, que es lo que llaman una votación temprana. Lo mismo, como dijo Claudia en su mensaje, es importante que se informen porque hay algunos estados que también reciben las boletas por correo, incluso por online, por correo electrónico, es decir, por vía online. Esto es muy importante, se hacen todas las facilidades posibles para que usted pueda ejercer su derecho al voto, que nosotros aquí en TV Venezuela, que somos un canal comprometido con la comunidad hispana en este país, también fomentamos la participación de nosotros en eventos tan importantes como es el caso de las elecciones. En esta oportunidad, las midterm elections que serán realizadas el próximo 4 de noviembre. Llegamos al final de esta entrega de su programa Cara a Cara. Gracias por habernos acompañado. Continúen en sintonía de TV Venezuela.